Hola, ¿cómo están? Soy Marita Arquer de Buenos Aires, Argentina, y hoy vengo a hacer un análisis-reacción a Camilo Sesto con la canción Gethsemane. Esto es una canción de teatro musical. Es una composición de Tim Rice y de Andrew Lloyd Webber. Obviamente yo soy amante del teatro musical y para mí es muy importante, sumamente importante, porque además es la canción favorita mía del teatro musical. Jesucristo Superstar es una ópera rock de 1971 y esto es un pedido especial de Blanca Morris, que me lo hizo con total cariño, como siempre, ha cooperado para que yo analice esta obra, que para mí es una obra de arte, es una maravilla. Decir que no la conozco, que es una reacción, es mentir. No. Yo les puedo decir todos, hice de hecho una listita de todos los que yo recuerdo que escuché, de los Jesucristos que interpretaron esta canción de manera magistral. Es totalmente incomparable una actuación con la otra. Todos han dejado todo en escena. Interpretar a Jesucristo es algo único y todos han dejado parte de su corazón. Por ejemplo, Ian Gillan de Purple, Ted Neely en la película, Steve Balsamo de Londres, Jerónimo Rauch de Argentina, por Dios, Glenn Carter, Beto Cuevas de Chile, Leo Jiménez de España, Peter Elfimov de Rusia, por Dios que vos, Dima Bilan de Rusia también. Todas estas interpretaciones yo las escuché, todas son magníficas, todas han dejado todo en escena, han puesto al servicio de la canción todo de sí mismos. Me tengo que poner un poquito en contexto para mostrarles un poco qué es lo que vamos a ver por Camilo Sesto, que realmente, si tengo que elegir un favorito, lo elijo a él, y está muy mal, porque no hay que elegir favoritos, siempre lo digo. Lo que pasa es que Camilo es especial. Camilo es especial y ya lo veremos. ¿Qué significa Gethsemane? ¿Por qué? Bueno, Jesucristo en esos momentos, él estaba realizando su última cena con los apóstoles. Y bueno, le dijo a Judas, uno de sus apóstoles, que lo iba a traicionar. Obviamente Judas se levantó de la mesa y se fue. Efectivamente lo iba a traicionar. Con el resto de los apóstoles compartió el pan y luego partieron hacia el Monte de los Olivos, hacia el valle que estaba alrededor del Monte de los Olivos, que se llamaba Gethsemane, que es el lugar donde estaba. Y allí los apóstoles se acostaron a dormir y él oró al Señor, a su Padre, de una manera muy particular, que ahora vamos a ver qué es lo que nos transmite Camilo, porque lo que vamos a ver es esta oración, por eso se llama Gethsemane, como el nombre del valle del Monte de los Olivos. Allá vamos. ¿Qué nos transmite Camilo Sesto con la canción Gethsemane? Allá vamos. Yo quiero decir, si puedo pedir. Vamos a ir cortándola de a poquito, ¿no? Para ir analizando el momento en que se vivía. Obviamente no estamos viendo el musical, estamos viendo una interpretación que está haciendo él con un público, pero ya está puesto en personaje, no está vestido de Jesucristo, pero él se siente como Jesucristo y está tratando de meterse en el personaje para decir lo que siente. Yo quiero decir, si puedo pedir, y está hablándole a Dios, nada más y nada menos que a Dios. Que apartes de mí este cáliz, ya no deseo
su amargura ahora quema y yo he cambiado y no sé por qué he empezado. Yo no sé si notaron la diferencia cuando dice que apartes de mí este cáliz, yo no deseo su amargura, ahora quema y yo he cambiado, y va a los graves, porque empieza a notar esa furia, ese terror que de pronto denota furia, y no sé por qué ha empezado. Él empieza a sentir un temor que lo aterroriza, y entonces lo demuestra con los graves. Yo tenía fe cuando comencé, ahora estoy triste y cansado, mi camino de 3 años me parece. Yo tenía fe cuando comencé. Ahora estoy triste y cansado. Mi camino de 3 años me parece. Él está hablándole que al principio parecía simple la situación. Y ya cierra los ojos y lo interpreta, sintiéndolo. Él está sintiendo cada palabra de lo que le pasa. Todo lo que la fe que tenía parece que se le está desvaneciendo, y lo hace con su voz. Que son 30 y que más puede un hombre hacer. ¿Qué más puede un hombre hacer? No me sale a mí, pero ese puede lo rompió. Él rompe mucho su voz, hace lo que se llama growl, que a mí es muy difícil porque se pone en riesgo un poco la voz. Usa igual sus cuerdas vocales falsas para no romperse, pero siempre se pone en riesgo, y él daba todo en cada una de sus interpretaciones, y no era una, eran muchos shows que hacía Camilo. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Deja que me odien, que me claven en su cruz. ¡Que me claven en su cruz! ¿Escucharon cómo rompió la voz ahí? ¡Por Dios, piel de gallina! Eso no se escucha en ninguna de todas las otras interpretaciones que escuché. ¿Cómo rompe la voz entre canción? Camilo, no hay otra versión que rompan la voz de esa manera. Todos son con voz clara, divina. Por eso digo que esta canción es única. Él deja todo en escena. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Si he de morir. Se cuestiona, y lo hace con esa furia interna, no lo puede hacer de otra manera, y lo hace con su voz rasgada. Dime si es porque he de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Está desesperado, quiere respuestas que no va a obtener. Con morir que voy a conseguir, al morir que voy a conseguir. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su luz. Un minuto.
Escucharon ese falsete espectacular y después la furia con la cual bajó a ese gruñido, growl, y sigue adelante. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Di que no es inútil tu deseo y moriré. Ay, Dios, me mata, este hombre me mata, no puedo hablar. Ya sabe lo que está diciendo, no tengo mucho que decirle, está totalmente desorientado. Me enseñaste el cómo, el cuándo, pero no el por qué. Muy bien, yo moriré, pero... No, escucharon ese falsete, ese portamento. Y después ese growl terrible, yo moriré, pero... No, es algo único de Camilo, irrepetible. Lo que dice te perfora el corazón. Pero por favor, cuando muera, mírame, por favor, mira mi muerte. Bravo. Bravísimo. Yo no sé cómo están aplaudiendo y no llorando, porque no entiendo. A mí me perfora el alma cada vez que lo escucho. No están extendiendo a la letra lo que está diciendo, que se va a morir, que no quiere que lo mire desde el cielo, que no quiere pero lo tiene que hacer igual. Mira mi muerte, está diciendo. Mira mi muerte, está diciendo. Pero lo va a hacer. Y la gente aplaude. ¡Escuchen la letra! Tenía fe Pianísimo. cuando comencé. Ahora Gravísimo. estoy triste y cansado. Ni voz. Triste y cansado. Y la voz está cansada porque transmite todo con su voz. Demuestra cada palabra. Camilo era perfecto. Mis 3 años ya son miles, porque entonces tengo miedo de que ya todo termine. Tiene miedo que termine, no quiere asumir su responsabilidad, que sabe que la va a asumir igual, pero es lógico, es un ser humano. Uf. Dios, yo no empecé. Dios, yo no empecé. Fue tu voluntad. Dame el cáliz de amargura. Dame el cáliz de amargura, le dice. Dame el cáliz de amargura. Y con un vibrato perfecto, y ya ahora no está gruñendo, ya aceptó su final. Clavándote, remata, pero pronto, hazlo pronto, oye.
yo me voy a arrepentir. Me había olvidado de eso último yo. Me había olvidado de esos últimos growl. ¿Qué es lo que dice al final? Claro. Clava, azota, rompe, mata. Eso lo hizo todo gruñido. Todo tiene sentido. Todo decanta por su peso. Él no dejaba nada al azar. Clava, azota, rompe, mata. Todo gruñido. Todo con eso que tiene que ver con su interpretación. Pero pronto. Hazlo pronto. O yo me voy a arrepentir. Que eso, bueno, según la versión, él ahí lo hizo, me voy a arrepentir, con un vibrato exquisito, hermoso. Y hay algunos que ya en unas nuevas versiones es, me voy a arrepentir. Pero él no lo hizo, no porque no quisiera, sino porque no estaba escrito en partitura. Cuidado con el teatro musical. El teatro musical está escrito en partitura y no hay una nota que se haga diferente a lo que esté escrito. Él puede poner el recurso que quiera, él puede poner un gruñidito, una nota de rabia, un flip, como decimos en alguna parte, que no lo hizo. Él nada más hizo sus denotaciones de rabia cuando realmente las sentía y eran adecuadas, o sus vibratos y sus notas por ahí un poco más aireadas en algunos momentos, pero no usó más que esos recursos. Y obviamente el falsete ese tan terrible, tan increíble, que no se puede creer, y iba del falsete limpio, maravilloso, esa nota de cabeza única, divina, se iba de nuevo a la voz rota que decís no puede pasar, y sí pasaba con Camilo. Dejaba todo en escena cada vez que hacía un show, y era semanal. Me imagino que eran semanales y quizá eran varios shows en el mismo fin de semana, porque en los teatros de musicales, en el teatro musical se hace de esa manera. Entonces se tenía que cuidar mucho la voz, no lo dudo. Yo creo que era uno de los que más arriesgaba su voz, porque ponía todo al servicio de esta canción. Una maravilla, realmente una maravilla, de una de las comedias musicales mías favoritas. Yo he cantado, por dejar, acá les voy a dejar, para pasar vergüenza más, en pandemia, de aburrida, la canción de María Magdalena, porque la amo, la canción es hermosa, yo no sé cómo amarlo, y no sé si canté alguna otra que está pegadita a esa, pero son hermosas las canciones de Jesucristo Superstar, todas de teatro musical. Lo que pasa que, bueno, la mayoría de la gente no se interesa mucho en averiguar cómo son, pero son canciones muy difíciles de cantar. No hablo de la de María Magdalena, sino esta para mí es una de las canciones más difíciles de cantar que yo haya oído en todas las canciones que vengo escuchando hasta ahora, y miren que son muchas, y de todas las versiones que escuché de Jesucristo, esta es la que más riesgo toma, a mi manera de ver. Ya les digo, no hay que compararlos porque cada uno ha dejado todo en escena, y cada uno tiene sus preferencias personales, cada uno va a preferir a alguno en particular, y si quieren déjenme en la cajita cuál les gustó más y cuáles quieren que analicemos y demás, pero no va a ser mejor que otro. Camilo para mí fue especial, ya les digo, por este tema de que en los intermedios mete muchos gruñiditos, pone muchos gruñiditos. Pero bueno, no quiero hacer tan larga la reacción porque ya fue larga, pero bueno, si les gustó, ya saben, Tuki en suscripción, al lado en campanita para que les avise cuando subo contenido. Para mí ha sido un enorme placer
pasar la tarde con esta canción que tanto me identifica, porque me lleva a recuerdos de cuando comencé mis estudios de teatro musical. Y bueno, y además es hermosa en su esencia, hermosa en las interpretaciones de cada uno de los artistas y bueno, demás. Gracias, Blanca, por estar ahí, gracias por estos regalos, gracias por ser tan amable, por ser tan divina. Y bueno, dicho esto, no los molesto más, les mando todo mi cariño, todos mis respetos, un beso enorme, disfrútenla, no importa qué religión profesen, pueden ser cristianos o no, vale la pena nada más que por la calidad vocal de esta canción. Les dejo un beso enorme y hasta la próxima. Chao.